Entonces, en cuanto a medicina, que es el primer tema de ciencias que estábamos trabajando, ya vimos lo que era la historia de la medicina, hablamos de quién fue Hipócrates de Cos, hablamos del juramento hipocrático, hablamos de la teoría de los cuatro humores. Mm, la clase anterior estuvimos viendo lo que nosotros llamamos los niveles de organización. Entonces vimos que hay algo que se llama el átomo, que al juntarse en muchos átomos se forma algo que es una célula. Al juntar muchas células formamos tejidos, al juntar tejidos se forma algo que se llaman órganos, al juntar varios órganos hablamos de algo que se llaman los sistemas y al juntar algunos sistemas formamos un aparato y el conjunto de aparatos forman a un ser humano. O sea, nosotros estamos compuestos por todo eso. Eh, vamos a hablar, vamos a ver un video para comprender qué es eso de los átomos y luego vamos a hablar de anatomía. ¿Listo? Entonces, ya les voy a mostrar el videito. Como acabamos de ver en este video, resulta que cuando hablamos de los átomos hacen referencia, perdón, a un grupo como de, son como partículas tan diminutas, las podemos dividir en moléculas, o sea, se juntan las moléculas para formar átomos y se juntan los átomos para formar las células. Entonces, miren que los átomos están dentro de algo que acabamos de ver que se llama la tabla periódica. A ver. Bueno, eso es con respecto a lo que son los átomos. ¿Por qué necesito saber qué son los átomos? Porque a partir de la unión de átomos se van a formar las células. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre la célula y el átomo. ¿Listo? Entonces continuamos. Resulta que cuando estamos hablando de los átomos y de las células, estamos comprendiendo que para que hayan células tienen que haber átomos. O sea, para que todos y cada uno de nosotros pueda existir, tuvieron que haber átomos. O sea, cada pedacito de piel que ustedes se vean, ustedes pueden observar sus uñitas, pueden observar su cabello, una ceja, una pestaña. Todo esto, todo lo que nos forma, es la unión de muchos átomos que generaron células. Es decir, si no hubiera sido por esos átomos, nosotros no existiríamos. Entonces, miren la complejidad, o sea, los millones de átomos que debemos tener, billones, trillones, cuatrillones, para poder ser un ser vivo. O sea, esto es una cosa maravillosa, o sea, de verdad que si uno se pone a mirar, uno dice, oiga, pero somos muy perfectos, ¿no? Porque pues imagínense tantos átomos para poder formar células que den vida, que podamos respirar, que podamos crecer, que podamos tener la capacidad de pensar, tener esos órganos, o sea, poder tener un cerebro para poder pensar, tener esos músculos para podernos mover, tener órganos como el corazón, lo que hace la sangre viajar, o sea, por todo nuestro cuerpo es una cosa maravillosa. Entonces, todo esto es unión de átomos para formar células. Acá, ahí dónde está. Vamos a hablar un poco más detenidamente sobre lo que es la célula. ¿Listo? Ya vimos que la célula es la unión de muchos átomos. ¿Mm? Entonces vamos a ver un poquito sobre esa célula. ¿Listo?
Entonces, vamos a recordar un poquito esto que hablamos sobre los niveles de organización. Entonces, cuando hablamos de los niveles de organizaciones, la forma como vamos a estudiar a un organismo complejo. Entonces, un organismo complejo es el ser humano. Somos un organismo complejo, ¿por qué? Porque somos materia, pero somos materia viva, ¿sí? Entonces, esos niveles de organización se van a dar de esta manera. Vamos a hablar del nivel atómico, perdón, del nivel molecular, del nivel celular, del nivel de tejido, del nivel del órgano y del sistema y el aparato. Miren que para que podamos, miren todos los peldañitos que debemos cumplir o el paso a paso que debe tener nuestro cuerpo para poder formar un ser como nosotros. Entonces, cuando hablamos del nivel anatómico, nos dice que los átomos son las partículas más pequeñas de la materia, ¿sí? Eh, y los átomos son los que forman la materia biológica, átomos de carbono, átomos de oxígeno, de azufre, de fósforo, de nitrógeno. Los bioelementos, cuando hablamos del nivel molecular, hablamos de los bioelementos. Entonces, se van a juntar bioelementos para formar moléculas. ¿Listo? Y esas moléculas van a generar una materia viva. Entonces, tenemos moléculas de agua, ¿cierto? Nosotros somos hechos, nosotros tenemos agua, sales minerales, tenemos algo que se llaman los lípidos, tenemos algo que se llaman las proteínas y tenemos algo que se llaman los ácidos nucleicos, que en este caso se conocen como el ADN o el ARN. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de ¿cómo es que se llama? Como este nivel de organización, todo lo que son em, estas cuestiones moleculares. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de lo que son las sales minerales, a ver, ¿me ayudas a leer, por favor, Marisol? Uy, ¿qué pasó? Si Marisol, ¿estás por ahí? Vamos a leer sales minerales, vamos a leer glúcidos, vamos a comprender qué son los lípidos, eh, vamos a hablar sobre las proteínas también. Uy, ¿qué pasó?